No existen iglesias perfectas, pero sí iglesias saludables. Juntos lucharemos para que la IBB San Rafael sea una iglesia saludable, generosa y piadosa. Gracias por estar aquí. Pueden tomar su lugar en este momento. Muchas gracias. ¿Le ha pasado a usted, o más bien, le ha pasado que usted a veces conoce algo o alguien y usted le apoya en cierta actividad o disciplina o estudio, aunque no tenga posibilidades? Bueno, yo les voy a contar algo que me ha surgido en los últimos meses, ya casi años, pero digamos meses. Usted dice, ya voy a apoyarlo, pues sé que no tiene oportunidad. A mí me gusta mucho el fútbol. Ahora, hoy ando en rojinegro por casualidad, por aquello, ¿verdad? En serio, no, en serio. Digo, quería ponerme colores navideños, verde y rojo, pero no encontré un saco verde, ¿verdad? O un pantalón verde, verde Navidad. Pero yo soy aficionado al que para mí es el mejor club del mundo, el Fútbol Club Barcelona. Es más, yo soy más culé, como dicen los aficionados del Barça, que manudo. Yo a día de hoy no he visto un partido completo de la liga en este torneo, creo. Es más, me acabo de dar cuenta que hoy había clásico a las 5. Por eso es que Don Marito anda de traje gala, ¿verdad? Y bebé también, esa camisa. Pero vieran que el Barça trato de verlo siempre que puedo, porque me gusta mucho el equipo. Desde el año 99, tenía como 11 años. Sin embargo, en estos últimos años, sobre todo meses, me he dado cuenta que aunque yo los apoyo, no puedo confiar en ellos. Qué triste, ¿verdad eso? Esta semana jugaron un partido para pasar a la siguiente ronda del torneo europeo en donde están. Se llama Champions League. Era un partido de vida o muerte, el milagro dirían algunos. Y aunque uno se pone a ver, usted dice, pobrecito, no van a pasar. Y no, hombre, les pegaron una bailada, ¿verdad? Efectivamente no se logró. ¿Por qué? Porque una cosa es querer algo, pero otra es creer en alguien. Una cosa es querer algo, otra cosa es creer en alguien. Y eso es constante en la vida y nos pasa en todos los ámbitos. Somos conscientes de nuestras limitaciones y nos llenamos de valor para hacer algo, y cuando no sale nos duele, pero muy dentro decimos, a veces para consolarnos, a veces para resignarnos, igual no lo iba a lograr. Y ese tema se complica, hermanos y amigos, cuando pasamos dicha situación a un plano espiritual. Y hoy vamos a ver un ejemplo de esto, porque muchos son los que saben acerca de Jesús. Usted le pregunta a la gente, ¿qué es la Navidad? Y la mayoría le dirá, bueno, el nacimiento de Jesús. Es algo que está en la cultura. Hoy recibí una carta de un misionero allá en Japón, y en Japón celebran la Navidad. Y en Japón no saben quién es Jesús, pero saben que en Navidad nació Jesús. ¿Quién es? No sé, pero nació Él y se celebra. Muchos conocen acerca de Jesús, pero no muchos creen en Él. Le pregunto, ¿y usted cree en Él o solo sabe acerca de Jesús? ¿Solo sabe quién fue? Sí, fue un hombre. Sí, fue el Hijo de Dios. Bueno, fue alguien que marcó la historia, porque hay un antes de Cristo y después de Cristo. Está visto la gente, ¿verdad? En el año 200 antes de Cristo o 150 después de Cristo. ¿Sabe quién es usted, Jesús? ¿O cree en Él? Quiero que Marcos 16, si tiene su Biblia en su mano, pueda buscar, o si no lo puede ver en la pantalla si alguno no tuviese Biblia. Marcos 16, los versículos 9, 10 y 11, vamos a leerlos en este momento. Marcos 16, 9, 10 y 11. Dice Marcos 16, 9, 10 y 11. Sígalo con su vista, por favor, yo lo voy a leer en voz alta para ustedes. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Vamos a orar. Dios, gracias por ser bueno, por este tiempo que nos has dado. Hemos cantado ahorita que solo en usted está nuestra fe, y que sabemos que solo usted puede, Señor, cambiar el rumbo de la vida como ha cambiado el rumbo de nuestra historia. Señor, ayúdanos, por favor, a que lo que veamos hoy lo podamos entender y que haya claridad en nuestra mente, Señor, para comprenderlo. Gracias por los que nos acompañan por primera vez. Bendíceles, Señor, igual a los que ya tenemos tiempo en venir y somos parte de esa familia. Por Jesús oramos y agradecemos. Amén y amén. A usted que nos visita por primera vez, tiene poco, muchas gracias. Es para nosotros una verdadera bendición contar con usted. Le voy a contar cómo es que hacemos casi siempre la parte del sermón. Damos 3 puntos
vemos cosas del texto y después damos una aplicación. Es para que usted pueda ir conmigo en la forma en que estructuramos los sermones de la Biblia. El punto número 1 con el que voy a iniciar es algo diferente, es más didáctico, es un poco más de enseñanza, pero es muy importante porque si usted algún día dice, yo voy a estudiar la Biblia, y se mete a estudiar la Biblia, se va a encontrar con cosas que usted dice, ¿y cómo será esto? ¿Será que es cierto? Y lo podrían hacer dudar. Así que mi punto número 1 es una aclaración necesaria. Yo deseo comenzar este sermón poniéndoles al tanto de las últimas noticias. Nosotros creemos que la Biblia es inspirada por Dios, los creyentes, ¿amén? Inspirada significa que Dios mismo fue el que la exhaló, literalmente la respiró, Él usó para respirar. Es tan carga la Biblia que todo lo que está en la Biblia no se contradice y fue escrito en 1600 años por más de 40 hombres diferentes, en 3 continentes diferentes y en idiomas, en 3 idiomas diferentes, y no se contradice. Realmente hay mano de Dios ahí. Ahora, nosotros lo creemos primero porque el Espíritu Santo ha hecho la obra en nosotros. De otra forma, como hombres naturales, no percibiríamos realmente el libro sagrado como libro inspirado. Ahora, Dios mismo ha provisto de formas en que las personas, aún sin ser creyentes, al ver la Biblia y estudiar sobre ella, no pueden refutar que este es un libro verdadero. Alguien que diga, yo no soy creyente, pero voy a estudiar la Biblia, a ver qué tal. Cuando comienzan a estudiar, le dice, es que esto no puede ser falso. Ahora, alguien podría no estar de acuerdo o no querer creer, pero no puede, si lo ha estudiado responsable y sinceramente, refutar su autenticidad. Porque la Biblia es un libro que, dadas las pruebas realizadas para determinar la legitimidad de un escrito histórico, cualquiera que éste sea, cumple con los requisitos. Por lo tanto, ratifica que es cierta y que lo que ella dice es cierto. Es más, no solo cumple, sino que lo supera a todos. Ahora, la siguiente pregunta que la gente se hace más recurrente es, bueno, la Biblia podría ser auténtica, pero ¿cómo sabemos que lo que tenemos nosotros no es una copia inexacta? Sí, tal vez la Biblia sí, pero ¿y esto? ¿Cómo sé que lo que dice aquí sí realmente Dios lo guió? Bueno, primero partimos de que los textos o escritos originales son auténticos, pero ¿y lo que tenemos ahorita? ¿Cómo saber que no fueron modificados? Y esa es una muy buena pregunta. Bueno, le voy a contar cómo funcionaba en tiempos antiguos esto. En tiempos antiguos, para poder reproducir libros, existía alguien que se dedicaba a hacerlo, era una profesión. Su nombre eran los escribas. Los escribas eran personas que reproducían literalmente el texto. Su trabajo era día y noche escribir. Algunas veces era a través de ver el documento, como cuando usted está copiando, ve algo y va copiando. Pero eso era muy lento, porque si solo había una copia, solo un escriba podía irlo pasando. A ver, los que hemos pasado por la escuela y medio nos acordamos, había 2 formas en que la maestra nos daba las lecciones, antes de las computadoras y todo esto. Primero apuntando todo en la pizarra, y la otra, dictando. Vamos bien, ¿verdad? Dictando las cosas. Entonces, era muy común en aquellos tiempos, por aprovechar el tiempo, que lo hacían dictado. De manera que alguien se pone al frente, como que yo ahorita le digo, ustedes son escribas, ¿verdad? Vamos a dictar. Y así teníamos más copias disponibles en menos tiempo. Entonces yo comenzaba a dictar. Imagínense esto, el primer Nuevo Testamento impreso fue en el 1516 después de Cristo. Casi 1500 años después. Antes todo era pura copia. Entonces alguno iba dictando. Por ejemplo, yo voy a comenzar a dictar. Como la carta a los Efesios que decía, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y todos ustedes apuntando, ¿verdad? ¿Pablo qué? Dice alguno, ¿verdad? Apóstol de Jesucristo. ¿Por la qué? Bueno, no se puede hacer eso porque duramos toda la vida. Y decimos a los santos y fieles que están en Cristo Jesús. Digamos que eso que están apuntando a Randy se le fue en Cristo y puso en Jesús nada más. Y a Esteban dijo, más bien se le fue Jesús y puso Cristo, en Cristo. Entonces ya tenemos 2 copias, una que dice en Jesús y otra que dice en Cristo. Y algunos más distraídos, como su servidor o como Don Beto, ¿verdad? ¿Qué dijo? Ya sé, Jesucristo, y lo ponía al revés. Quedaban copiados diferentes. Y entonces, estas cosas pasaron en los manuscritos de la Biblia. Claramente, si Alberto copiaba en Jesús, luego a la hora de usar el manuscrito de Alberto, ¿qué iba a dictarle a todo el mundo? En Jesús. Y Esteban en Cristo, y Randy en Jesucristo. ¿Están conmigo? ¿Amén? ¿Sí? ¿Están conmigo? Ok, porque yo creo que entendamos. Bueno, entonces habían diferencias, y para poder estudiar esas diferencias surgió algo que se llamaba la crítica textual, que no es otra cosa que académicos que revisan la autenticidad de las copias.
porque habían diferencias. Pero saben que con el tiempo se dieron cuenta que el 99.9% de todos los manuscritos coinciden. Alguno dice, bueno, pastor, queda 0.1%, ¿verdad? Ah, ese 0,1% son variantes que no afectan la Biblia, como esto, en Cristo, en Jesús o en Jesucristo, no afectan nada. Dios es bueno por preservar su palabra, amén. Eso es lo primero, están conmigo. Va lo segundo. Lo segundo, para ver qué tan auténtico era ver la cercanía de las copias. Le voy a mostrar 4 caballeros en la imagen en este momento, ¿está bien? Va estos 4 caballeros que tenemos ahí. ¿Alguien los conoce? El que tiene barba no es don Steven Bolaños por aquello, mi hermano, ni yo tampoco. Bueno, estos 4 caballeros son personas antes de Jesucristo inclusive. Voy a decirle los nombres, por si alguno quiere tener hijos más adelante y ponerle estos nombres. Herodoto, Tucídides, Platón y el último que está, el que estaría en su pantalla a la derecha, Aristóteles. Herodoto, imagínense qué bonito, Herodoto Solís Gómez. Ana Betico, esa me gusta a mí. Ellos eran 4 filósofos griegos que escribían. Y vieran que ellos escribieron en lo que sigue, la siguiente imagen, ahora sí, mi hermano Brian, escribieron, un momento, dice Brian. Escribieron en diferentes épocas. Esto es lo que se llama evidencia histórica. ¿Qué tan cerca está la escritura? Y vean lo que viene. Bueno, la literatura que hicieron fue la primera, se llamaba Guerras Médicas del siglo V, que escribió Herodoto. Tucídides, Guerras del Peloponeso, del siglo V. Platón, Historia de la Filosofía del siglo V. Y Aristóteles, Lógica, Metafísica, Política, Retórica, Astronómica del siglo VIII. Dice, ¿qué? Bueno, esos son los nombres. ¿Ya encontró la imagen, mi hermano? Cierre el partido, mi hermano. No, mentira, es broma. El tema es que, vieran que los manuscritos disponibles de ellos se encontraron todos, ahorita lo van a ver ahí, no 50 años después de que lo escribieron en el original, no 100 años después. Ahí está, gracias. Si usted ve los nombres, ya les hice los nombres, solo habían estos manuscritos disponibles, 8, 8, 7 y 5. De hecho, de la Guerra Médica, perdón, el de Tucídides, las Peloponeso no están completas. Y la copia más antigua tiene más de 1000 años. O sea, digamos que lo escribió Herodoto y el manuscrito disponible tiene por lo menos 1000 años. ¿Se imagina eso, la diferencia? Solamente 8 manuscritos o 7. Ahora, piensa en lo siguiente. De la Biblia, no me la quite. Gracias, mi hermano, perdón. La Biblia, se hallaron 19,000 manuscritos disponibles. Y el más cercano es del siglo IV. Esos filósofos griegos escribieron libros famosos que nadie duda, pero solo tienen a lo mucho 8 manuscritos. De la Biblia se han encontrado, además de esos 19,000, 5,000 en griego. O sea, y con otras lenguas más llega a casi 25,000 copias. ¡Wow! ¡Qué montón! Dios tuvo que haber hecho eso. Amén, hermanos. Se siguen encontrando. Y además los demás están a 1000 años de diferencia. Y según esta tabla, la Biblia la tenemos apenas a 400 años. Es más, inclusive papiros de evidencia, 200 años. ¿Qué dice esto? Que no hay libro históricamente más confiable que la Biblia. Esa es la prueba bibliográfica. Número 3, dice, pastor, ¿a dónde va con esto? Deme un chance y va a darse cuenta. Estamos aprendiendo, amén, hermanos. Tercero, hay una prueba que se llama histórico legal. La autenticidad de un texto, ya la puede quitar mi hermano. Gracias, mi hermano Brian y mi hermano Don Charlie. La autenticidad de un texto está si se puede comprobar con otros textos que alguien lo conocía en ese momento. Bueno, supongamos que todos los manuscritos existentes y todos los de la Biblia en este momento se quemaran y desaparecieran completamente. Todos se queman, todo desaparece, todo. Ustedes saben que con solo tomar los libros que escribieron los que llaman los padres de la iglesia, los primeros 200 años después de Cristo, las primeras 3 generaciones después de los apóstoles, se podría reconstruir el 100% del Nuevo Testamento. Solo con las citas que existían de la Biblia en los primeros 2 siglos, hermanos. ¡Wow! La evidencia de que la Biblia es auténtica es abrumadora. Y si es auténtica, quiere decir que lo que ella dice es auténtico también y verdad. Amén. Y es por ello que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y yo podría pasar toda la tarde noche hablando de evidencias, pero dígale, pastor, póngale que queremos ver al chiquito. Bueno, yo también, pero eso es importante porque es palabra de Dios. Amén. Piensen lo siguiente.
En todo caso, si alguno está muy interesado, le recomiendo 2 libros. Uno, Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell. Y usted dice, pastor, es que la lectura no es mi pasión. Hay uno de bolsillo, pequeñito, 100 páginas. Se llama Más que un carpintero. Práctico y buenísimo para entender todo esto. Ahora sí, ¿por qué todo esto? Bueno, hermanos, porque llegamos a Marcos 16:9, y esto es importante. Marcos cierra aquí, y yo no quisiera que usted luego leyendo, uno dice, qué bonito la predicación, qué bonito Marcos, voy a ir a internet porque ahora todo lo responde San Google. Usted se encuentre un poco de esto y cuestione lo que va a escuchar ahorita, porque el enemigo también trabaja así en nuestra propia mente, ¿verdad? Los últimos 11 versículos de Marcos tienen una particularidad, que solo se encuentra en 2 partes más de la Biblia. Hay personas que no creen que Marcos los haya escrito, y hay personas, otras, que creen que Marcos sí los escribió. Entre los que no creen que Marcos los escribió, hay razones. Hay otros que sí creemos que Marcos los escribió. ¿Cuáles son las razones que dan los que dicen Marcos no escribió esto? Bueno, primero, que son diferentes en estilo de los anteriores, en el original. Segundo, que hay cosas que menciona antes que no aparecen continuar en estos últimos 11 versículos. Tercero, que en algunos de los manuscritos más antiguos no aparecen. O sea, que hay copias de la Biblia sin estos versículos. Dicen que son las más antiguas. Y cuarto, que aparecen muchas palabras en el original no usadas antes de Marcos. Como que yo estoy hablando aquí con ustedes y luego comienza a decir que la retórica, y comienza a hablar como esas cosas de Lelutier, que decía un montón de cosas y no decía nada, ¿verdad? La retórica onomatopéyica de la... entre esas cosas. Dice, es que es diferente. Entonces dicen, no puede ser escrito por Marcos. El detalle es que si no lo escribió Marcos, ¿quién lo escribió? ¿Y por qué lo tenemos en la Biblia? Ahora, nos enfrentamos a 2 preguntas. Si Marcos no escribió esos últimos 11 versículos, terminamos en el 8, vea cómo termina el 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Fin. A menos que Marcos quisiera hacer una secuela de esa película, terminó rarísimo. ¿Sí, en serio? Porque tenía miedo. Y la otra pregunta es, entonces hay otro final de Marcos. Y es cuando comienza la gente a buscar y se encuentra el Evangelio de María Magdalena, de Judas, del libro de Enoch y todo, en serio. Bueno, es una conjetura porque no hay ningún apoyo y nunca se ha encontrado otro posible final. De hecho, viera que algunos le hicieron un epílogo corto para cerrar Marcos y le llaman a los últimos 11 versículos un epílogo largo. El epílogo es como termina un libro. La otra opción es los que creen que Marcos sí lo escribió. Ahora, usted me pregunta, ¿usted, pastor, qué cree? Yo creo que Marcos sí lo escribió. ¿Por qué? Le voy a dar las razones. Primero, porque el hecho que haya palabras nuevas no representa algo para dudar su autenticidad. Digo, en la Biblia aparecen muchas palabras nuevas. Segundo, porque todo lo que menciona, a excepción de un par de oraciones, tiene respaldo en otros evangelios. Tercero, porque es cierto, no aparece en las copias más antiguas, el Sinaítico y el Vaticano. Pero, mira que todos los padres de la iglesia lo mencionaron. Y las copias están en el siglo IV después de Cristo. Y lo que mencionaron los padres de la iglesia en el siglo II, ¿qué está más cerca? Lo que dijeron los padres de la iglesia. Y sí aparece citando estos versículos varias veces. Por ejemplo, Justino Mártir e Ireneo, por si usted quisiera buscar, son del siglo II. Yo por eso creo que hay suficiente evidencia para decir que se es inspirado, o mejor dicho, que no hay suficiente evidencia para decir que luego algún escriba nada más llegó a escribirlo y agregar dichas palabras. En todo caso, hermanos, nada de lo que se cita va en contra de las demás escrituras. Y la primera regla hermenéutica es que la Biblia se interpreta ¿con qué? Con la Biblia, ¿verdad? Con sí misma. Por esto, nosotros estudiaremos esta porción y creemos que es inspirada por Dios, al igual que toda la Biblia. Yo quería decirle esto, creyente, amado, para que usted cuando se encuentre algo, mira, si eso lo vimos en la iglesia, y sí, ya entendemos las razones, y no se queda ahí en el aire. Y en todo caso, hermanos, que existan solo 11 versículos que se cuestione la autenticidad, es una abrumadora evidencia que toda la palabra de Dios es un libro especial, amén. Porque incluso alguien que no quiera creer en Marcos 16, de 9 al 20, encuentra lo mismo en otros evangelios, suficiente para creer en Jesús. Por tanto, vamos a estudiarlo, no solo creyendo que es palabra de Dios, sino asumiendo que es un texto respaldado por la misma palabra. Y gloria a Dios por ello. Ahora sí, se acabó mi punto 1, una aclaración larga pero necesaria. Vayamos al texto. Punto número 2, un encargo certero.
sabiendo que estamos donde estamos, dice el versículo 9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, ya estudiamos esto, apareció primeramente ¿a quién? A María Magdalena. Ella fue, a la luz de Juan 20, del 11 al 18, la primera mujer en el sepulcro. María era una mujer que amaba al Señor. Vea qué más le agrega cómo era María. ¿Quién era María Magdalena? Versículo 9. De quien había echado, ¿lo están leyendo? Sí. De quien había echado 7 demonios. Dice la Biblia que al que mucho se le perdona, mucho ama. Ella vivía agradecida con su Señor, genuinamente lo amaba. Pregunto, ¿cómo era la vida de María antes de que el Señor llegara a su vida? Era una desgracia, perdón la expresión, pero si no tenía gracia, estaba en desgracia. Como toda la vida de aquellos que estábamos sin el Señor en alguna etapa de la vida, amén. ¿En serio? Entonces ella está llorando en la tumba porque pensaba que el Señor se lo habían llevado y no sabía dónde estaba. Y el Señor se le aparece, pero vea, si usted tiene una Biblia en su mano, vamos a Juan 20, o si no lo puede ver en la pantalla. Juan 20, versículos del 11 al 15, es que Juan lo explica un poco mejor, más amplio este pasaje, y me gustaría que lo veamos. Juan 20, está hablando de María Magdalena, dice Juan 20, del 11 en adelante. Juan 20, 11 dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y le dijo, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. ¡Wow! ¡Cuánto amor por su maestro! ¿Sabía María que el Señor resucitaría? No lo sabemos, la Biblia no lo dice. Ella está llorando ahí. De hecho, el Señor no la regaña. Vea lo que sigue después. Versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, el que cuidaba el huerto ahí, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Dígame, si usted sabe dónde está Jesús, dígame, yo lo voy a llevar. 16. Jesús le dijo, María. Y volviéndose ella le dijo, Raboni, que significa maestro. Wow, él reconoció que era Jesús. 17, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena a parar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. El Señor no la regaña. No sabemos si ella sabía que el Señor resucitaría o si se lo había dicho, pero el Señor no la regaña. Qué impactante para María ese momento, para María Magdalena. Y qué impactante ver cómo el Señor decide presentársele por primera vez a alguien. Una mujer que el currículum espiritual decía, la que tenía 7 demonios. Qué currículum espiritual, ¿verdad? Hermanos, ¿será que uno de nosotros decidiría presentarse de sorpresa a una persona que no ha hecho méritos para comunicarle que volvimos? Aquí hay una gran lección. Porque a veces pensamos que la gente tiene que ser merecedora de lo que hacemos. No, hombres. Nosotros no éramos merecedores de Jesús. María tampoco. Y el Señor decidió parecérsela. Amén. Qué lindo es el Señor. Hay una lección porque María cree en el Señor. Y una vez resucitado el Señor le encarga algo y le dice en Marcos 16:10. Marcos 16:10. María, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. Vaya, dígales que yo resucité. Y María se fue. Ella sabía quién era Jesús y creía en Jesús. 2 cosas, saber quién es y creer en él. Una Navidad pensando en Jesús y creyendo en él. Pero luego viene el contraste de la historia. Punto número 3 y final. Una respuesta en suspenso. Una respuesta en suspenso. Saben, como lo acabo de mencionar, no sabemos si María sabía sobre la resurrección. La Biblia no está explícito. No podemos decir que sí porque la Biblia no lo dice. Nosotros solo creemos lo que la Biblia dice. Amén, hermanos. O si no, imagínense. Pero ¿saben qué sí está explícito? Que los discípulos sí sabían. ¿Cuántas veces Jesús les dijo, yo me voy a morir? Y al tercer día, ¿qué?
voy a resucitar. María no sabemos, digamos que no lo sabía, pero los discípulos sí. Y en el versículo 10 dice, yendo ella, Marcos 16:10, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. El estado de ánimo de los discípulos era como el de María, el de todos a lo mejor. Yo lo entiendo, no era fácil saber que su Señor había muerto. Ellos le habían dejado el jueves en la noche, ¿se acuerda? Cuando huyeron todos, cuando capturaron a Jesús. Algunos de la madrugada del viernes, los que le negaron. Juan le acompañó, pero luego se fue con María, la madre del Señor. Ellos estaban pensando en Jesús, por eso estaban llorando. Estaba triste. Como cuando se nos muere alguien que queremos y lloramos porque pensamos en esa persona. Era un genuino pensamiento. ¿Qué había sido de ellos? Bueno, parece que estaban pensando en Jesús. Pero ve el versículo 11, hermanos. Es el último que vamos a ver, y amigos. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, dice la Biblia, saltaron de alegría. Dijeron amén. ¿Qué dice la Biblia? ¿Lo podemos decir juntos? ¿Qué dice? No lo creyeron. ¿No lo creyeron? Pensaban en Jesús, por eso estaban llorando, pero no estaban esperando la resurrección. ¿Por qué no creyeron? Digamos, tal vez no le creen a María, pero a Jesús. Él les había dicho explícitamente cómo todo iba a pasar. Ellos lo habían escuchado. Jesús les dijo, yo voy a ser entregado, y Jesús fue entregado. Yo voy a ser maltratado, y Jesús fue maltratado. Voy a morir con los malhechores, y murió con los malhechores. Voy a estar 3 días muerto, estuvo 3 días muerto, pero voy a resucitar. Es más, le había dicho a Pedro, Pedro, ¿usted me va a negar? Se lo dijo, ¿verdad? ¿Por qué no creyeron que resucitaría? Bueno, porque aunque estaban pensando en Jesús, pareciera que no estaban creyendo en Él. De hecho, esta sección cierra con una mujer ex endemoniada creyendo y los discípulos en suspenso. Cualquiera diría, no, ¿quién debería creer ahí? Wow. Cierra con mujeres que han ido a la tumba sin haberle visto, a excepción de María Magdalena según Marcos, pero ella yendo a decir que el Señor resucitó, como lo vimos en la enseñanza anterior. Y cierra con hombres que no creen, los discípulos, pensando en Jesús sin creer en Él. ¿Qué aprendemos nosotros, hermanos y amigos? ¿Sabe? En la enseñanza anterior hablamos de pensar en Jesús, que expresemos amor genuino en actos y recordemos que sí somos creyentes. Y hoy yo quiero ir un poco más allá. Mi amado hermano, mi amado amigo, ¿qué tal si esta es una Navidad pensando en Jesús, pero creyendo también en Él? Mi argumento principal en esta tarde es que a veces creemos en Jesús de una manera cognitiva, casi académica, pero no experiencial. ¿A qué me refiero con experiencial? Bueno, a la abrumadora obra del Espíritu Santo en nuestro corazón a través de la Escritura, que nos lleva a dar con todas nuestras facultades gloria a Dios. ¿Cuánta gente conozco yo que dice? No, yo creo en Jesús, yo ya recibí a Jesucristo, yo soy salvo, pero como que solo se lo saben. Como igual otros se saben tal vez en algún lado rezar algo, otros saben por allá hacer tal penitencia, otros sabrán hacer tal cosa. Es que a Jesús hay que vivirlo. Ojo, no nos referimos a emocionalismo. Nosotros no creemos en alimentar las emociones. Más bien decía John Owen, el príncipe de los puritanos, que el Espíritu no viene sobre las personas con arrebatos involuntarios. No, usando sus facultades y poderes como el espíritu malo que tuerce los cuerpos de aquellos a quienes posee. Así no viene el Espíritu Santo. Yo no ponerme aquí como loco a hacer así, no. Así no trabaja el Espíritu Santo de Dios. Vale la pena decir que John Owen vivió en el siglo XVII, de manera que muchos creyentes han confundido la experiencia espiritual con emocionalista muchos años. Nosotros no creemos en alimentar emociones, pero sí creemos en alimentar el espíritu, amén. De manera que todas nuestras facultades busquen activamente dar gloria a Dios. Y cuando un creyente busca alimentar su espíritu, se va a notar en su forma de ser. No hay forma de que no se pueda hacer. Hay un problema si nuestro corazón está creyendo en Jesús. Otra vez, yo no le hablo de saber quién es Jesús o pensar en Él.
Estoy casi seguro que todos aquí lo sabemos y lo hemos escuchado. Es creer realmente en Él. Creemos en Jesús si no nos asombramos ante la realidad de su palabra cumplida en nosotros. ¿No deberían alegrarse los discípulos al escuchar de María que Jesús está cumpliendo sus palabras? Qué triste que quede registrado que no creyeron. Yo quiero decirle algo, creyente, asómbrese con las realidades de la palabra cumplidas en su vida. Amén. No solo piense en Jesús, crea en Él. Viva experiencialmente cada pensamiento que gobierna su mente sobre la encarnación del Señor. ¿Cómo podemos cantar ahora como si nada? Solo en Jesús, eso debería llenar nuestro corazón. Solo en Jesús está mi fe. Y es una fe real. Por favor, llore de alegría al ver que ha cumplido un año y la mano del Señor le extendió la misericordia. ¿Sabe por qué estamos vivos? Porque somos muy cargas, porque tenemos muy buena salud, porque no comemos chicharrones. Qué rico comer chicharrones. ¿Sabe por qué estamos con vida? Porque el Señor así lo ha querido, amén. Es su misericordia. Eso es creer en Jesús, alegrarse por eso. Agradezca por el plato de comida que el Señor pondrá esa Nochebuena en su mesa. Y por las personas que estarán alrededor. Alégrese al no tener que pasar Nochebuena alejado del calor de un hogar, perdido en delitos y pecados, sino con alguien que le quiere. Es un regalo de Dios. ¿Cómo no creer en Él? Viva feliz porque tiene una iglesia donde congregarse, amén. Con hermanos que le aman y disfrutan su compañía. Eso es creer en Jesús. Disfrutarle. Creemos que todo lo que el Señor quiere Él ha hecho, amén. Pasaron cosas este año que podrían estropear nuestra celebración. ¿Le cuento algo? No. Pastor, sí. Alguien falta ahora en mi mesa. Yo creo que no hay nada que estropee nuestra celebración. ¿Sabe por qué? Porque no nos celebramos a nosotros. Celebramos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Eso va a ser diferente. Cuando creo en Jesús, pienso en celebrarle a Él. Quiero cerrar con unas preguntas. ¿Viviremos acaso transmitiendo en la atmósfera navideña en nuestro hogar que este tiempo tiene más que ver con nosotros que con Jesús? Dios nos libre de eso. ¿Seremos capaces de amar más lo que anhelamos y deseamos que su nacimiento, que su resurrección? Dios nos libre de eso. Ojalá nos centremos en Él. Sí, celebrar el nacimiento, pero creyendo en que Él no solo cumplió su promesa de venir, sino que está cumpliendo muchas promesas en este momento en su vida. Dice la Biblia, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Por favor, créame que Dios le ha traído en esta tarde a escuchar esto. No piense solo en Jesús, crea en Él. Si usted no está seguro de ser un hijo de Dios, crea para salvación. Eso solo lo puede hacer el Señor Jesús. Y usted dice, yo soy un hijo de Dios, crea en Él en cada detalle que le puede ver con lo que Él hace. Pídale al Señor, Señor, quiero asombrarme al ver sus verdades cumplidas en mi vida. No pase más solo pensando en Jesús, sino creyendo en Él. Yo digo por experiencia, la celebración cambia, se disfruta más. Qué lindo. Quiero que cerremos puestos en pie. Vamos a orar. Vamos a volver a cantar solo en Jesús, ¿está bien? Usted no se las... ¿Quién nunca había escuchado solo en Jesús? Levante la mano. Pero ya la acaban de escuchar, ¿verdad? Entonces ya todos lo escuchamos. Aunque sea una vez. Voy a pedir a los hermanos que estén listos para cantar una vez más. Y siempre funciona, mi hermano. Vamos a cantarlo una vez. ¿Qué se me hizo los hermanos, hermana? Y después de esto ya nos preparamos para cerrar, pero no dejemos pasar este ratito tan importante, este tiempo tan necesario. Solo en Jesús, y cántelo creyendo lo que está cantando. Y si alguno dice, yo no creo, o no he creído para salvación, o tal vez tu vida, usted dice, yo soy hijo de Dios, pero tu vida no es la de alguien que cree en Él. No hay esa experiencia de gozo, de amor. Pídaselo al Señor, Él le puede asombrar este año y ser una persona que disfrute
ser creyente. Cantamos. Solo en Jesús está mi fe, Mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, profunda paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel. Piensa en lo que está cantando. Pon atención a cada palabra que dice. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gran amén. Pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó. Amén. Esa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad. Del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me amén. Hasta que Él venga otra vez, en su poder me ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré. Señor, nos sostenemos en su poder y te agradecemos, Padre. Hemos dicho ahorita que el pecado perdió potestad, y esa es la verdad en todos los que somos creyentes. En nosotros no hay amargura, no hay enojo, no hay resentimiento, no hay dolor, no hay tristeza, no hay llanto, Señor. Porque sabemos que todo eso, Señor, usted se lo llevó. Y que podemos vivir una vida llena de gozo, Dios. Que aún en medio de situaciones apremiantes, podemos decir que creemos en usted. Y el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, está en nosotros. Jesús, yo oro por si hay alguna persona en este lugar o viendo la transmisión que no se ha entregado a usted y no ha creído en usted. Yo sé que todos, a lo mejor que estemos aquí o viendo esta transmisión, piensan en usted. Cualquiera podríamos responder que la Navidad es Jesús, pero creemos realmente. Si hay alguna persona que aún no ha creído, que hoy, Señor, Espíritu Santo, haz la obra en ese corazón para que diga, yo quiero creer en Jesús. Y a los que somos creyentes, Dios, que realmente creamos en ese Jesús que nos ha cambiado la vida y que nos hace que podamos celebrar
sin ir detrás de las cosas que a lo mejor las personas que no le conocen a usted, Jesús, son los que los deleita, los que los alegra, los que los pone felices. No, nuestro gozo es saber que usted vive, Señor, y que ha resucitado con poder y que nos fortalece para seguir adelante. Gracias, Jesús, porque esta verdad que hemos leído en su palabra la podemos abrazar con nuestro corazón y agradecerle porque usted es bueno. Se exalta y glorificado en todo por Jesús. Amén y amén.